momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo, qué gusto de que nos acompañe para esta segunda edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Agradezco a quienes ya nos están acompañando en la opción de Facebook Live y por supuesto también en la plataforma de YouTube de Agencia Fronteriza de Noticias. Transmitimos igualmente en el portal de la propia agencia en www.afntijuana.info y por supuesto en horario diferido a las 3 de la tarde en canal 73 de CNR estatal, en la opción de televisión por cable que nos lleva hasta Yuma, Arizona, San Luis, Colorado y lugares circunvecinos, pues esta segunda edición. Vamos a platicar con el abogado José Ángel Peñaflor Barrón, uno de los actores sin duda destacados del movimiento ciudadano que dio la pelea en contra del patronato, bueno, de la administración estatal del gobierno de José Guadalupe Osuna Millán y después en el de el gobernador panista Francisco Vega de la Madrid, y el patronato del proyecto del Zócalo 11 de julio, que finalmente ha quedado cancelado, por lo menos formalmente, el convenio de colaboración que había para que este patronato compuesto, integrado por empresarios, entre otros, pues quedara cancelado y con esto su participación en la pretensión de este proyecto bajo el esquema que lo habían propuesto y aprobado previamente. El proyecto continúa, pero pues bajo otro esquema totalmente distinto, luego de la decisión del gobernador Jaime Bonilla Valdés en días pasados, en un hecho que demandaban desde hace muchísimo tiempo los ciudadanos involucrados en esta lucha, que ha tenido que esperar pues 12 años, oiga usted, ¿no? Se firmó este convenio en 2008, así que estamos hablando de más de una década de lucha ciudadana que se agotó, por supuesto, ¿no? No había otra posibilidad, ¿no? Es una lucha de lo más prolongada que hayamos visto en la ciudad, es una de las luchas ciudadanas de las más destacadas que hemos tenido. Y finalmente han tenido que pasar 12 años, oiga usted. Déjenme ver si ya está conectado el abogado Peñaflor, José Ángel Peñaflor Barrón, uno de los actores más importantes de este movimiento. Yo espero que... ya está ahí. Ya está el abogado José Ángel Peñaflor Barrón. Vamos a incorporarlo a la charla en este momento. Abogado,
José Ángel Peñaflor. Sí, adelante, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Perfecto, ya listo, ¿no? Listo. José Ángel, bienvenido, gracias por acompañarnos y tomarnos la llamada. Nos pareció importante recapitular sobre este tema del patronato porque, lo decía yo hace un instante, se trata de una lucha ciudadana de pues poco más de una década. Sí, aproximadamente 11 años. Empezó con el que era presidente municipal de nombre, el decano, hombre, se me fue el nombre. 11 años, vamos a ponerle en 11 años. Guadalupe Osuna Millán, se firmó en 2008 el convenio de colaboración con el Estado, ¿no? Con 300 millones por adelantado para que empezaran. Oye, José Ángel, tú fuiste un actor importante en esta lucha en que participaron muchos ciudadanos más para intentar detener el avance de este proyecto, la concreción de un proyecto que quedó físicamente a medias, porque si mal no recuerdo, algunos de los recursos legales que tú promoviste lograron contener esos trabajos. ¿Por qué no nos actualizas el dato? Ojalá pudieras hacernos ese repaso cronológico de lo ocurrido. Pues empezó aproximadamente, por allá, como tú dices, en el 2008, cuando un grupo de ciudadanos distinguidos de la ciudad de Tijuana, de los privilegiados, empezaron a tramitar con el gobierno municipal de Ramos. De Ramos fue el presidente municipal con el que les entregó el primer autorización para construir y edificar una plaza denominada 11 de julio. Se han gastado aproximadamente cerca de 25 recursos entre amparos, tribunal contencioso, acciones de nulidad, y se reunieron alrededor de 25 recursos de la gente que se enfrentó al poder municipal y estatal. Esa es una cronología muy, muy corta para que no entrar en detalles, en demasiados detalles del asunto. Pero pues son recursos que agotan, que implican muchas horas de trabajo, independientemente de la parte del trabajo en campo, de los manifestantes, de los campamentos que se instalaron, de las llamadas que se hicieron a la población para firmar, para recoger firmas de apoyo, etcétera, para impedir que el Parque Benito Juárez fuera eliminado y que los árboles fueran retirados y después que se avanzara en todos los demás aspectos del proyecto. Sí, y además pues, en ese trayecto murieron alrededor de 5 militantes del grupo, entre ellos del líder natural del movimiento, que fue Sabino Arellano, que fue el que realmente llevó a cabo el movimiento hasta el final, hasta su muerte. Sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Se quedó con un pequeño grupo aferrado, dando la pelea y montando un campamento ahí a un costado donde quedó finalmente el anfiteatro, que esta edificación junto al centro de gobierno del estado. Ahí estuvieron hasta los últimos días, ¿no? Sí, bastante, pues imagínate nada más 11 años. Y claro, también hay que hacer la precisión de que hubo varios movimientos represivos en contra de la gente, varios encarcelados por horas o días, pero hubo actos de represión también en contra del movimiento. Yo por eso digo, aunque no esté de acuerdo y aunque el ingeniero Bonilla no sea de mi agrado, que tengamos diferencias políticas, hay que reconocerle su gran sensibilidad y capacidad para actuar en este movimiento y dar el plumazo final al mismo, dando por rescindido, por terminado el convenio de colaboración. Yo creo que esa sensibilidad del gobernador no la tuvieron en 11 años los gobiernos panistas y del PRI. Ese es algo que nos cueste trabajo reconocer, hay que reconocerlo. 11 años que nos fueron reconocidos en unos meses por el ingeniero Bonilla. Y yo creo que es de demócratas reconocerle esa sensibilidad, es de opositores sanos reconocerle esa capacidad política que tuvo para el movimiento del parque. Yo te preguntaría, con independencia de lo que el patronato decida formalmente en unos días más y lo anuncie,
¿Puede considerarse muerto el proyecto como se concibió de inicio, como un proyecto privatizador de un espacio público dotado por la Federación con un fin específico, etcétera, etcétera? ¿Se puede considerar ya muerto es ese proyecto que se conoció? Yo considero que está muerto el proyecto. Considero que nació muerto el proyecto. Yo creo que lo que sigue es autoridades y movimientos de ciudadanos del parque iniciar otra nueva perspectiva para el lugar. Tenemos una propuesta de reparación del parque, un proyecto que fue creado por una arquitecta de nombre Carmen Bosch, que es la que nos hizo el proyecto. Nos ha hecho varios proyectos para el parque, y entre ellos hay uno con mucha sensibilidad para, sobre todo donde se encuentra el hoyanco provocado o hecho por el patronato para sacar la arena, y donde iba a ser la torre mayoritariamente que le daba vida a ese proyecto. Ahí se va a hacer una especie como de rampa para entrar al propio orificio que realizaron, que va a tener una ala para personas mayores, otra para niños, otra para noviar incluso. Y claro, iniciar el trámite también para llenar de bancas para jugar ajedrez, dominó, etcétera. O sea, hacer una cosa bonita junto con el movimiento del parque. El movimiento al que te refieres está en contacto con el gobierno del estado, ha hecho llegar al gobierno del estado, a esta administración, sus propuestas, lo que visualizan para esa zona. Sí, ese proyecto lo conoce el gobernador del estado, porque hay que recordar que le hicimos varias visitas como movimiento cuando él era candidato a la senaduría, y el compromiso que se hizo fue que Caray. Creo que se a congeló. cancelar totalmente el proyecto del Zócalo. Perdón. Entonces, él conoce perfectamente el proyecto que se tiene para el lugar. Es un proyecto futurista, muy sensible con el medio ambiente, y nosotros como movimiento vamos a cooperar grandemente en que así sea, en que se realice el proyecto. Excelente, el movimiento sigue entonces. El movimiento sigue. Hay que recordar que Tijuana es una de las ciudades con más problemáticas del estado, donde tenemos el robo de las zonas de playa, de entradas a la playa. Recordemos que hace 3-4 semanas el municipio tuvo a bien vender 3 calles de la ciudad, una en Playa de Tijuana, otra en la zona este de la ciudad, y otra en Aguacaliente. Y vendió también 2 predios, uno en el Pacífico y otro de Aguacaliente. Esos predios, nosotros acabamos de presentar una solicitud de oposición y vamos a judicializar esa propiedad, que no pase por ningún motivo a la propiedad privada, sino que siga siendo público, sobre todo las entradas a la playa. Eso muy bien. para nosotros. Digamos que el movimiento se ajusta, en todo caso, se adapta y hace un replanteamiento hoy en este nuevo escenario. Claro, tenemos otro que es también para nosotros prioritario, como lo es la venta que realizó el gobierno del estado anterior por conducto de Produxa, que vendió los 2 estacionamientos de la zona financiera, de la plaza financiera. Los vendió hace poco, y nosotros también vamos a hacer todo lo posible para recuperar, sobre todo porque tenemos un documento que nos expidió el ingeniero Han en su trienio, donde decía que esos lugares son bienes propiedad pública municipal. Entonces no pueden ser vendidos a nadie. ¿El terreno de la plaza financiera, el estacionamiento? Los 2 estacionamientos son propiedad pública y son propiedad municipal. ¿Ya acreditado el documento eso, José Ángel? El documento tiene varios años de existencia,
nos lo entregó el ingeniero Han para hacerlo valer como queramos. Ah, qué interesante. Porque teníamos entendido que siendo propiedad de Produza, pues era propiedad del Estado, y que no se había concretado en todo caso ninguna entrega todavía. Por eso Produza, que está en etapa de ya cancelación, está haciendo, su liquidación está a cargo del Instituto de la Vivienda, y el Instituto de la Vivienda recuperó de manos privadas el estacionamiento y lo está operando directamente. Por eso me llamó la atención. Porque No, esto acaba de... ya fue vendido. Fue vendido hace meses. Antes Ah, qué interesante. de que saliera la anterior administración, los vendieron en contrato privado de compraventa y registrado. El problema que tenemos ahí es que el municipio de Tijuana siempre tiene que autorizar lo que se refiere a una lotificación o relotificación. Esos dos lotes agregados a esa manzana no fue autorizada por el municipio de Tijuana, que es el único que puede autorizar. El gobierno del estado no puede autorizar ningún tipo de lotificación ni de relotificación, y menos cuando se trata de bienes públicos. Esos bienes públicos está plenamente acreditado que son públicos, que fueron vendidos para beneficio de los adquirientes de esa manzana. Como es una zona muy comercial, pues obviamente que ocupaba estacionamiento para los bancos, para la área financiera, para todos esos lugares. Lógicamente que no pueden ser privatizados. Nosotros lo que estamos atacando es la privatización de bienes públicos. Claro. Esa es nuestra principal batería. Pues es parte del reclamo añejo que ha habido por la venta de muchos espacios públicos de alto valor, y en algún momento los compradores de plaza, de esa zona, de plaza financiera, reclamaron haber sido despojados del espacio de estacionamiento, que iba incluido como parte del espacio común para todos los compradores del sitio, hace años ya. Claro. Pues eso es a gran rasgos es nuestra siguiente proyección. Ah, qué interesante. Claro, estamos planeando ya pues, el evento público con la presencia de todas las autoridades y de la ciudadanía para hacer la recuperación oficialmente. Qué interesante. Por supuesto que vamos a darle seguimiento a este tema, ¿verdad? Pero permíteme retomar el tema del Zócalo. Es mucho el dinero que se entregó para ese proyecto. Yo recuerdo que la Auditoría Superior de la Federación auditó recursos entregados, creo que en el ejercicio 2011, pero ya no hubo conocimiento posterior sobre auditorías posteriores. ¿Ustedes le dieron seguimiento a esa parte? Nosotros tenemos entendido que fueron entregados más de 1,000 millones de pesos. El proyecto estaba calculado para tener un costo de aproximadamente 3,600 millones de pesos. Ese era el costo del proyecto total como estaba previsto. Nosotros, otra de las demandas es que ocupamos y requerimos de que se haga una auditoría a todos esos recursos entregados y aquellos recursos sobrantes que queden en manos del Consejo del 11 de julio deben ser regresados para ser reparados todos los daños ocasionados al parque. Okay. Debe quedar con soberanía popular ese espacio público. Yo recuerdo vagamente, José Ángel, tal vez no tengas más claro el dato, que a la presidenta del patronato se le reclamó la devolución de algún recurso federal no ejercido o no ejercido apropiadamente. Ese fue un dato que se puede decir de hace que como un año se estuvo comentando, más o menos, un año o dos máximo. ¿Tú tuviste conocimiento de esto? No, yo realmente le perdí la pista a los recursos entregados, pero yo creo que como son bienes públicos, fondos públicos, pues son realmente auditables por el gobierno federal y el estatal.
porque finalmente se trata de una propiedad pública estatal del gobierno del estado de California. Y todos los recursos públicos son auditables por naturaleza, en automático. Claro. Muy bien, entonces me quedo con esta especie de conclusión. El movimiento ciudadano continúa con un nuevo enfoque para garantizar que el proyecto de desarrollo de la zona finalmente se concrete, pero con una visión de carácter social. Claro, claro. Con un enfoque totalmente social y que se vuelva la soberanía popular sobre ese predio. ¿Hay recursos legales que quedaron pendientes de los promovidos? Pues hay alrededor de 5 amparos todavía interpuestos por todo el estado. Hay uno en Ensenada, hay 2 en Mexicali, en Tijuana debe haber como otros 2. Hay por todo el estado. ¿Los promovidos por ustedes? Sí. Te digo que alcanzamos, yo creo que alrededor de 25 recursos legales interpuestos. ¿Estos qué objetivo tenían, estos últimos que quedan pendientes? Pues en esos prácticamente todavía no se iniciaba el juicio. Lo valioso de esos recursos es que contenían una suspensión de trabajos por parte del gobierno municipal y estatal, y claro, también el Zócalo 11 de julio. Ese era el Del fin patronato. primordial. Sí, Ya. patronato. Que finalmente es algo que se logró hace un tiempo ya, de tener los trabajos. Claro, pero siguen porque están vigentes todavía los recursos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser desistirnos de los recursos. Muy bien, perfecto. Entonces, van a continuar en el acercamiento con la administración estatal para darle seguimiento al proyecto. En efecto, vamos a darle continuidad Excelente. y diálogo con el estado, con el municipio y con quien se preste para dialogar con nosotros. Una demanda en este momento sería a que al patronato para que rinda cuentas. Eso es lo principal y yo creo que eso es materia para el gobierno del estado, que es el propietario del terreno. Ok. Yo creo que hay sin duda voluntad por parte del gobierno del estado para ese efecto. Excelente. Pues vamos a estar pendientes de cualquier desarrollo en este tema, abogado, ¿no? Pues gracias por el espacio y gracias por darme la oportunidad de comunicarme con la gente. Un placer saludarte, José Ángel. Gracias por tomar la llamada. Gusto saludarte. Gracias. Muchas gracias. Pues ahí tiene usted a José Ángel Peñaflor Barrón, uno de los actores importantes del movimiento ciudadano, en donde efectivamente Sabino Arellano era el líder natural del mismo. Contador público, si mal no recuerdo, él falleció hace, ¿qué cosa? De un par de años posiblemente. Es más, permítame usted verificar. No es cierto, pues ando equivocado, como que un par de años. De veras que andaba yo grave. No. Sabino murió en los primeros días de este año. En los primeros días. Hay tantas cosas han pasado que ya me dio la impresión de que había transcurrido tanto tiempo. Sabino Arellano, con quien por cierto teníamos contacto frecuente sobre esta lucha, ¿no? Y el grupo de defensores del Parque Benito Juárez. Y vaya, incluso se hizo ahí algún acto de despedida a Sabino Arellano, su féretro, una despedida de cuerpo presente en ese sitio del Parque Benito Juárez, al que dedicó 11, 12 años de su vida. No logró ver cristalizado todo este esfuerzo, finalmente. 11 años, 12 años. Sabino Arellano, ¿cómo no recordarlo, ¿no? Permítame ustedes saludar a quienes nos están acompañando en esta transmisión.
Israel Núñez, gracias por compartir, muchísimas gracias. Don Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, buenas tardes. Está suave su micrófono, ¿verdad que sí? Así ya me siento, bueno, que no me la creo, ¿eh? Israel Núñez dice: el señor Peñaflor siempre preocupado por el prójimo, gracias por defender lo que muchos no se atreven. ¿Se retomará el edificar finalmente la Plaza 11 de Julio? Seguramente sí, don Juan, seguramente sí. Se retoman algunos aspectos del proyecto, otros ya no se alcanzaron a materializar, pero finalmente lo que urgía evitar era esta especie de privatización, el acto de privatización que era contra el que se habían manifestado estos ciudadanos desde hace más de una década, y en una posición que el hoy gobernador compartía desde su televisora, déjeme decir, ¿no? Desde PCN, y después se involucra en la política, se involucra con el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, se convierte en algún momento en diputado federal, después en senador de la República, luego en el líder estatal de Morena y finalmente gobernador de Baja California. Cuando José Ángel Peñaflor Barrón habla de que hay cosas en las que no tiene coincidencias con el gobernador, diferencias políticas, pues para quienes no lo saben, José Ángel Peñaflor Barrón es militante de Morena, ha sido participante del mismo proyecto político encabezado por el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, y han tenido diferencias al interior, ¿no? En algunas etapas, por ejemplo, de designación de candidatos, de procesos internos, y por supuesto yo le recuerdo que José Ángel Peñaflor Barrón es alguien que en algún momento vio la posibilidad de contender para obtener la candidatura a la alcaldía de Tijuana en otro momento de la vida interna de Morena, y entonces las diferencias políticas a las que se refiere tienen que ver con aquella etapa y desde entonces, pues para quienes no están familiarizados con el entorno de José Ángel Peñaflor, que es un activista político de muchos años, de corrientes de izquierda en esta frontera, pero que verá usted más dedicado a una lucha política por la vía jurídica, en la que ha ganado mucha respetabilidad y reconocimiento porque ha encabezado luchas en contra de instituciones de gobierno y las ha ganado. Luchas que muchos consideraban francamente imposibles o suicidas, ¿no? Promover actos legales en contra de acciones de Comisión Federal de Electricidad, de diferentes instancias de gobierno, etcétera, etcétera, es algo que no hacen muy frecuente los abogados. Los abogados regularmente eligen, pues, sí, actividades más rentables, ¿no? Abogados más enfocados en el derecho mercantil, en el derecho penal, eventualmente en el derecho fiscal, que son más productivas y rentables que en estas del derecho administrativo, que tiene que ver con las acciones de gobierno, y elegir esto como, entre otras, por supuesto, claro, no es la única, pero sí de manera central, ha dedicado muchísimo de su tiempo a hacer una lucha política con ese enfoque que no es común. No digo que es el único, hay algunos, pero yo honestamente no recuerdo a un abogado que le haya dedicado prácticamente toda su vida a este tipo de tareas, desde luego, y además muy exitoso. Yo lo resalto porque hemos en este medio incluso dado cuenta de algunos triunfos jurídicos de Peñaflor Barrón, así que es su forma de hacer política, pues, y se ha ganado el derecho a eso, el reconocimiento por eso. Roberto López, mi estimado Roberto, qué gusto. El primer recalentado de la mañana, sí, claro, en vivo, en directo. Muchísimas gracias. Los del PAN no tuvieron la sensibilidad en 30 años. Luis Pablo Esparza, desde Mexicali, buenas tardes, gracias, muy amable.
Es cierto que Jorge Ramos y Jorge Caguache son dueños del estacionamiento que estaba derrumbando atrás del Palacio Municipal. Pues no es algo que se pueda acreditar, amigo Israel, ¿no? Sabemos que hay una constructora y una empresa por medio, pero francamente no tenemos el dato así concreto, acreditable, comprobable para decir, Jorge Ramos es el dueño del estacionamiento. No, la verdad no. Estamos enterados de que es una de las versiones que se conocen y han circulado desde hace tiempo, pero no, la verdad no tenemos un dato de esta naturaleza. Armando Fidel Ramos Hernández, el predio de la Plaza Financiera fue comprado por la familia de Bernardo Padilla, siendo el miembro del Congreso del Estado. Sí, la hermana. Sí, de eso sí estamos enterados, que fue vendido a una hermana. Y se comentó en su momento pues que se trataba de pues pues evidentemente el resultado de una influencia, ¿no? Así se llegó a comentar. Dice Armando Fidel Ramos Hernández, saludo y felicito al licenciado Peñaflor por siempre estar al pendiente y ayudando a Tijuana en la recuperación de los bienes del patrimonio público que muchos políticos los compran. Ande, necesitamos a Peñaflor en algo del gobierno, dice Peñaflor, el abogado del pueblo, una imagen impecable y activista de buen corazón. Debería haber una placa de todos los que defendieron este parque. Seguramente sí, suena como una muy buena iniciativa, porque finalmente el acto mediante el cual el gobernador del estado el pasado 28 de julio decide que se concluye el convenio con el patronato, el convenio de colaboración, marca el fin de una lucha de una década de parte de todos estos ciudadanos, evidentemente. Leti Flores, bienvenida. Dice Gustavo Alonso Jiménez Pensado, me dio mucho gusto que el licenciado Peñaflor haya reconocido el liderazgo de Sabino Arellano. Pues sí, así fue. Finalmente era más que necesario ese reconocimiento al liderazgo de Sabino Arellano, que fue un peleonero, bueno, como pocos. Estuvo al pie del cañón en este tema hasta el último minuto, hasta el último día de vida. Y no es fácil, yo debo decirle, no es común que un grupo de ciudadanos se mantenga firme en una lucha, como es el caso del Grupo de Defensa del Parque Benito Juárez. No es común, ¿eh? Hemos visto a ciudadanos dar luchas sobre muchos temas y sabemos que hay un gran desgaste. Los grupos ciudadanos y las luchas ciudadanas requieren tener en sus integrantes características muy particulares, de mucho compromiso, para impedir que el tiempo los desgaste hasta el punto de hacerlos reventar en poco plazo, en poco tiempo. Este grupo finalmente permaneció presente, activo durante más de una década, y algunos entraron y otros salieron. Pero mantener un movimiento tan prolongado requiere por lo menos un liderazgo a partir del cual se mantenga firme ese movimiento, y es el caso del Grupo de Defensa del Parque Benito Juárez, que hizo un montón de cosas y de acciones para mantener vivo el tema en el ánimo social y la simpatía ciudadana hacia esa bandera, hacia esa lucha, esa causa. Entonces, regularmente los gobiernos suelen agotar este tipo de esfuerzos con triquiñuelas diversas, con recursos legales, con incluso hasta actos físicos, ¿no? Actos para sabotear ese esfuerzo, para
comprar algunas conciencias, algunas voluntades. Son muchas las herramientas que utiliza el poder público, también el poder económico, ¿no? Tiene esa capacidad. Así que mantener una lucha social es tan complicado que evidentemente merece ese reconocimiento este grupo ciudadano que encabezaba Sabino Arellano. A ver, ¿ya tan rápido? Bueno, voy, pero sí rapidito y regreso a una pausa así, veloz, de veras veloz. Realiza tu pago en línea ingresando a www.tijuana.gov.mx. Así de sencillo es cumplir. Hoy, todos por Tijuana. Buenas noticias. Si aún tienes pendiente el pago de tu predial, obtén el beneficio de 0 multas y 0 recargos al realizarlo durante agosto y septiembre. Ahora puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. Que no se te pase. Aún estás a tiempo de contribuir para que Tijuana sea una mejor ciudad para ti y para todos. Realiza tu pago en línea ingresando a www.tijuana.gov.mx. Así de sencillo es cumplir. Hoy, todos por Tijuana. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias. Gracias, son ustedes muy amables por continuar con nosotros. Quiero comentarle que ya casi al final de la primera edición, finalmente el gobernador Jaime Bonilla Valdés, tal como lo habíamos comentado, efectivamente abordaría lo dicho por el presidente López Obrador esta mañana en relación con el proyecto de decreto para regularizar los autos chocolate. Efectivamente lo hizo, y retomo y le comparto el fragmento específico en el que refiere o aborda el tema y explica el avance que se ha tenido en estas negociaciones con la Federación. Esto fue lo que dijo Jaime Bonilla Valdés esta mañana. Mi segunda pregunta era sobre regular los autos chocolate. Eso lo tiene que atender la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, porque es a la Secretaría de Economía a la que corresponde y se tiene... Exactamente, esa es la Secretaría de Economía que le corresponde avalar el documento, pero al final del día no va a ser la Secretaría de Economía la que dé la autorización, no va a tener que ser a través de un decreto presidencial, a menos de que quieran que yo haga el decreto. Yo hago el decreto, ¿verdad? Pero luego ya ve cómo se pone cuando hago un decreto, se me indignan. Pero pues hay que hacer lo que, el gobernador tiene que hacer lo que tiene que hacer. En este caso, sí le corresponde al Secretaría de Economía, pero no es la única, como les digo, es también la Secretaría de Seguridad, y la Secretaría de Seguridad ya tuvo una reunión, Alfonso Durazo, con el secretario de Hacienda para ver los pormenores. ¿Sí? Que buscar un acuerdo, Vale, porque ahí está, se tiene que buscar un acuerdo, el señor presidente lo reconoce y sabe perfectamente, ese es un tema que se ventiló mucho en sus viajes aquí a Baja California. O sea, hay que buscar un acuerdo, definitivamente. ¿Qué va a ser? ¿Un decreto? ¿Qué va a ser? ¿Una ley? ¿Va a ser un convenio? ¿Va a tener que legislarse? Cualquier cosa de las que les acabo de mencionar se tiene que llevar a cabo, lo acaba de decir el presidente, y además reconoce el problema. Adelante. la regularización de estos vehículos no es bien vista por los distribuidores de vehículos. ¿Ven? No es bien vista por eso, porque los intereses económicos de estas gentes o de estas entidades, o estos grupos, o estas empresas,
Pues claro que buscan proteger sus intereses, pero aquí que no nos confundan, los carros llamados chocolates no son para nada, no están afectando el interés de ellos, porque es gente que no tiene para comprar un carro nuevo. Además son carros que ya están en el país. O sea, esos carros no pueden salir, se tienen que regularizar de una manera o de otra. Adelante. Quienes se dedican a la venta de vehículos. Entonces hay que buscar un acuerdo en algunos estados del norte. A ver, dale un poquito más. Lo que se hace es que se lleva un registro, porque sí, en el caso de Baja California, se ha demostrado que muchos delitos se cometen con estos. El presidente está perfectamente informado de ese asunto. Muchos delitos, para ponerle el número, arriba del 85% de los delitos que se cometen en vehículos son vehículos chocolates, porque no tienen identidad, porque no sabemos de quiénes son, porque aparecen gentes en cajuelas y nunca supimos de quién era el carro. No hay manera de darle seguimiento a una investigación. Adelante. Carros irregulares. Entonces, se ha optado en algunos casos por tener un registro. Pero hay que ver qué tipo de... Ahí está, se ha optado por tener un registro y eso tiene que venir directamente de la presidencia. O sea, tiene que estar en común acuerdo con el Estado, obviamente, pero en Baja California no es el único Estado que tiene este problema. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos más grave, ¿verdad? Por la naturaleza, por la vecindad, por la geografía de Baja California. Adelante. Regularización, esa es la que están proponiendo. ¿No va a emitir decreto entonces, presidente? ¿Usted no va a emitir un decreto? Nosotros, hasta que la Secretaría de Economía lo autorice y lo considere. Hasta que la Secretaría de Economía lo autorice, entonces el presidente va a tomar cartas en el asunto. Él no puede firmar nada que no se lo manden. Yo le puedo mandar uno, pero él lo va a mandar a Economía, o lo va a mandar a Seguridad, lo va a mandar a Hacienda, ¿verdad? O a la Secretaría de Ambiente, porque también es un tema de contaminación, ¿verdad? Y es cuando el presidente se va a involucrar. Entonces, claro que no lo tiene enfrente de él. Todo esto se está negociando previamente y a eso obedecen mis viajes a México todos los jueves. Entonces, pronto tendrá el presidente ese documento signado por las personas que tienen que signarlo y ya sabrá él en qué forma le da a este documento, si se había un decreto o se había un acuerdo, como les digo. Pero de que conoce el problema y que sabe que existe en Baja California el tema de los chocolates y sabe que la Secretaría lo tiene que, claro que la Secretaría lo tiene que autorizar, pero hay que poner las prioridades. Y yo creo que el presidente le queda muy claro a él que es un tema de seguridad. Adelante. Necesario. Desde luego, en el tema de seguridad, sí, hay que tener mucho control. Pues, en el tema de seguridad. Entonces, ven, el señor presidente sabe perfectamente el tema, lo conoce. Y llámese decreto, llámese como quieran ese documento, se tiene que asignar y se tiene que buscar la solución para parar a estos abusivos que se han burlado de las autoridades y del pueblo, dándoles falsos documentos de que tienen ellos, porque están amparados bajo algún artículo de la ley federal, ¿verdad? Para permitirles a ellos estar emitiendo estos irregulares documentos. Adelante. Ahí quedó. Entonces, Nicole, pues ahí está la respuesta. Ya lo tendrá en su escritorio. En este momento posiblemente no lo tenga el presidente, tiene muchas cosas. Pero si tú quieres muy... Bueno, finalmente ahí está pues la respuesta del gobernador Jaime Bonilla Valdés en un abordaje inevitable de lo que dijo el presidente de la República esta mañana en su conferencia de prensa en la mañanera de López Obrador, pues más claro ni el agua, ¿no? El tema no está muerto, sigue vivo, está en proceso, está parte de un diálogo que se ha mantenido durante el último año por lo menos, por decirlo menos, pero más intensamente, pues a partir de que Jaime Bonilla Valdés asumió la gubernatura de Baja California y con esa representación y autoridad, pues está en la posibilidad de emprender todas las gestiones que se consideren pertinentes y ante todo las dependencias federales que
que estarían involucradas en la determinación. Finalmente son la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, el gobierno central, el gobierno federal, porque el decreto tendría que ser firmado por el presidente de la República, o si no es por la vía de un decreto, puede ser de un acuerdo, de un convenio, cualquiera que sea el camino que se adopte finalmente, como en el caso de la caseta de playas de Tijuana, ¿no? Donde quedó esto en un acuerdo, en un convenio con la Federación, firmado por las diferentes dependencias involucradas. Entonces, pues cuestión de tiempo. Pues nomás que le apuren, ¿no? Para poner orden, porque por una parte, el gobierno del estado ha iniciado una cacería legal contra el negocio particular de Fidel Villanueva, este hombre que vende la ilusión de que está protegiendo a los automovilistas con una placa de cartulina, ¿no? Y con un engomado, que por supuesto es un absurdo eso, porque ni Fidel Villanueva tiene una autoridad legal, no es servidor público, no representa a una institución de gobierno, que es la única que puede tener la facultad, no es suya la facultad, y además su organización en todo caso está funcionando ahí como un negocio particular. Eso ha sido más que evidente, aunque lo hayan revestido o lo hayan maquillado como una agrupación de servicio social, ¿no? La verdad es que es evidente que ha estado haciendo un gran negocio, y en razón de esto la Fiscalía General de Justicia del Estado ha procedido a embargar sus instalaciones y recoger documentos como parte de un proceso de investigación al que se ha sometido a Fidel Villanueva, pues con la muy probable intención de encarcelarlo nuevamente, ¿no? Por estar de entrada suplantando a la autoridad en un tema en donde evidentemente no tiene la menor posibilidad de ganar una acción legal, porque está efectivamente usurpando funciones. Dicho esto, le quiero compartir un asunto de orden nacional. Fíjese que la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico va a desaparecer. Es parte integrante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el área específica de Desarrollo Tecnológico. Desaparece y sus funciones serán repartidas, según lo que declaró el recientemente designado titular de la Secretaría, Jorge Arganis Díaz Leal. Tenemos, dijo, una reestructuración. La Subsecretaría de Comunicaciones va a desaparecer, la oficina, pero no las funciones. Esas las vamos a reacomodar, pero definitivamente tenemos que estar en el avance tecnológico, dijo el titular de la Secretaría. Salma Jalife es quien encabeza la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico desde el inicio de esta administración. Entre los objetivos de esta subsecretaría específicamente están el impulsar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, promover la cobertura social y el acceso a Internet, y el desarrollo de modelos para la transformación digital de los individuos y las instituciones del país. De igual manera, esa subsecretaría tiene la tarea de coordinar el proceso de elaboración y evaluación de políticas públicas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Así que esto viene de la mano con otra decisión tomada por la misma secretaría hace más o menos una semana. La secretaría se muda paulatinamente de las oficinas que tenía en Toreo Parque Central como parte del programa de austeridad, pero pues carece de instalaciones, infraestructura y equipamiento suficiente para que laboren sus trabajadores en sana distancia. Entonces, es parte del reajuste que se ha venido dando en esa, como en otras dependencias del gobierno de la República, en el escenario o en el contexto de la pandemia, pues, ¿no? Que ha obligado a replantear
pues todas las actividades públicas y privadas. Ya llevamos casi medio año, oiga usted, casi medio año en el encierro, ¿no? Pues sí, la reclusión doméstica, como usted quiera verle, y sometidos a medidas sanitarias, particularmente quienes ya llegamos a cierta edad y somos de mayor riesgo frente a la pandemia, que le digo, ¿no? Ya sabe usted. Ni modo, ¿quién nos manda? Estar en la tercera edad, ser adultos mayores. ¿Qué tal se oye eso? Ser adulto mayor. Bueno, algunos más mayores que otros, pero bueno, finalmente, todos mayores. Oiga, le quiero compartir otro asunto, todavía tenemos tiempo suficiente, para que le platique que el secretario de Educación finalmente iba a recibir a este grupo de maestras manifestantes. Déjeme ver si ya estamos a punto del enlace. Mi compañero Carlitos Breitling, que desde temprana hora ha dado seguimiento a ese plantón, estaría también ahí con la intención de captar este encuentro. No sé todavía si le iban a dar acceso, ¿no? Todavía no. Este era otro tema. Es algo que está ocurriendo en la Casa de la Cultura y se lo voy a compartir porque, mire, esto es también importante, tiene que ver con los diferentes esfuerzos que se están haciendo desde el ámbito privado y desde el sector público para retomar actividades que son pues fundamentales para la buena marcha de la comunidad y la marcha normal, entendiendo que hoy estamos en un esquema en que la normalidad cambió. Permítame ver, por aquí lo tenemos. A ver, nuestro amigo Carlitos Breitling estaba ahí también. Creo que finalmente la reunión fue a puerta cerrada entre el secretario Catalino Zavala y las maestras, pero en lo que recibimos la información sobre los acuerdos en ese encuentro, vale la pena que le comparta esto. Corre video. Amigos de Agencia Fronteriza de Noticias, muy buenas tardes. Nos encontramos en la fantástica Casa de la Cultura de la Ciudad de Tijuana, en la Altamira, y vamos a entrevistar a la coordinadora. Le atiné. Saludos a Lino. Montserrat Sánchez. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Oiga, pues con la gran noticia de que regresan las clases en la Casa de la Cultura. Pues sí, la gran noticia es que regresamos en línea. Estamos muy, muy contentos, de veras, esto ha sido un gran logro. Nuestra directora, el señor alcalde, finalmente ya pasaron los trámites para tener la autorización de dar inicio en esta modalidad. Y decidimos empezar con un plan piloto para este verano. Nos hemos abocado pues, a acondicionar los distintos salones. Estamos en este salón de la planta media, es un salón de danza, y ahorita veremos en un momento cómo hemos habilitado para que el maestro pueda impartir su clase. Pero esto es importante, no nada más para este momento en el verano, sino conforme se han ido alargando los meses, los niños nos necesitan, los niños y los maestros están necesitados de regresar. Esta es su casa, estos son sus maestros, y la función de las artes no nada más es transmitir alguna información como sería la parte formativa de las escuelas
regulares en la mañana, sino esto es una parte de expresión, esto es una parte de donde hay empatía, diálogo con los maestros. Entonces sí consideramos que es muy importante ya no esperarnos más, dar inicio. Y como te comentaba, esto también nos va a permitir, en cuanto nos cambien el semáforo, entramos a modalidad mixta y entraremos a las finalidades que nos vayan indicando la Secretaría de Salud, que ya son permitidas. ¿Cuáles y cuántas son las clases que se van a tener? Tenemos ofertadas 12 clases. Hay de música, hay piano y guitarra. De danza hay folclórico y ballet, de artes plásticas hay grabado y dibujo y serigrafía, 3, de música también, bueno, pues entonces de las distintas, y por supuesto de teatro también tenemos 2 ofertadas. En los distintos, ya sabes, los grupos se arman, si niños pequeños, adolescentes y adultos, o adultos, entonces hay suficiente para cada una de las edades. Y también tenemos inglés, una clase de inglés abierta. Podemos pasar a ver un poquito del equipo que se va a estar... Entonces, lo que hicimos fue traernos de las pantallas que se utilizaban para promocionales, nos trajimos para habilitarlo. De esta manera, el maestro va a poder estar a una distancia suficiente de verse de cuerpo completo y plantear los ejercicios, ¿no? Aquí están abriendo la sesión y invitando a los participantes, pero sí, no, mira cómo se ve que el maestro aquí, a esta distancia de cuerpo entero, se va a poder ver haciendo y mostrando los ejercicios. En el salón de abajo tenemos una camcorder, de manera que el maestro pueda estar también registrando cómo se ve él haciendo el dibujo. Y bueno, pues el teatro, ya sabes, el teatro lo vamos a usar para folclórico y guitarra un día. Entonces tenemos ahí como cada uno de los salones que están siendo habilitados tiene su función y para qué. Vamos a pasar al teatro para verlo. Sí, claro. Yo soy feliz visitando el teatro de la Casa de la Cultura. Yo soy feliz estando aquí en el teatro de la Casa de la Cultura. Este es el salón de danza, ¿no? Y aquí me había dicho hace ratito que era el de inglés. Aquí se va a dar la clase de inglés, que bueno, básicamente para la clase de inglés se necesita el equipo, el pizarrón y el escritorio de la misma computadora donde la maestra traerá sus ejercicios, ¿no? Entonces, esa dinámica está resuelta, ¿no? Y en el teatro, pues donde la distancia es mayor, es para el grupo de danza folclórica, que son adolescentes y jóvenes adultos, los que van a venir a ensayar. Y tenemos un proyector que nos habían donado, que nadie sabe para quién trabaja. Y entonces ya está el proyector para poder grabar el maestro en la pantalla de atrás, ¿no? Okay. Entonces el maestro va a poder... por así decirlo, su monitor. Exactamente. Perfecto. Ese va a ser su monitor. Entonces el maestro va a poder ver y corregir los pasos a los alumnos, hacer la clase un poquito más dinámica, ¿no? Entonces, en ese sentido sí creemos que como te digo, los alumnos necesitan ya a sus maestros y la Casa de la Cultura es un lugar muy querido, donde hay mucha cohesión y mucha amistad. Esa dinámica es muy rica. ¿A dónde pueden contactar las personas que quieran iniciar sus clases? A través de la página de internet Amigos de la Casa de la Cultura. Ahí está el calendario publicado, los datos de contacto, también al teléfono, contestando los teléfonos. En cuanto nos hablan, les mandamos el Cardex para que llenen su ficha de inscripción, la clase y el horario que les interesa, y ahí mismo están las indicaciones para el pago en línea. Okay. Debo decir que también la Casa de la Cultura de Playas de Tijuana inició su oferta y la Casa de
de los Buenos también abrió su propio programa. Entonces, las 3 casas de la cultura ya estamos entrando a esta realidad inevitable que, aunque a muchos no nos gusta, la nueva normalidad. Es la nueva normalidad, desgraciadamente así es. Y preferimos estar activos en comunicación y en comunión, esperando y desesperando. ¿Me puede repetir el teléfono aquí de la Casa de la Cultura, por favor? Sí, 687-2604. Perfecto. ¿Okay? Y la página de internet, de Facebook, Amigos de la Casa de la Cultura. A través de esa página, todos los que nos escribieron inmediatamente copiamos su correo electrónico y les para que puedan ya estar inscritos y dar inicio a el día de hoy iniciamos con una de las clases que todos los días hay programa. Perfecto. ¿Algo más que quiera agregar, perdón? Nada, que se animen, que volvamos a estar juntos, maestros y alumnos. Bueno, y ahora sí que pues, desde casa, ¿no? Desde casa, exactamente. Esta es su casa. Desde casa para la Casa de la Cultura. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. No, pues gracias a ti. Si quieres hacemos la última toma. Vamos para allá. Y ya escucharon, ahora sí que son muchas las clases. Aprovechen, nos volvió a engañar la puerta. Aprovechen, ya escucharon el teléfono, ya escucharon la página de internet, la página de Facebook. Y está bien, porque ya estuvo bueno de estar en casa. Y estando en casa podemos salir y tener un poco de cultura gracias a estas clases que va a tener la Casa de la Cultura. No, los alumnos todos muy talentosos y bueno, pues la de danza para mover el cuerpo, para ir entrando. Ya estamos todavía estamos batallando. Ya sabes, se va a lucir la tecnología. La tecnología siempre nos va a estar engañando. Por eso están aquí. La clase es a las 3 de la tarde y nos pedimos que estuviéramos todos aquí para las 3, espero ya. Ya estamos un poquito tiempo. No, sí, para prepararnos. No nos van a agarrar las cosas. Pues muchísimas gracias. No, pues gracias a ti. Muy bien, ahí tiene usted finalmente hoy la Casa de la Cultura reanuda actividades, lo hará en línea aprovechando las tecnologías de la información. Y efectivamente, usted puede encontrar en su página de Facebook la página llamada Amigos de la Casa de la Cultura de Tijuana, el calendario de los talleres de verano que inician hoy. Para cada día de la semana, mire usted, guitarra infantil, guitarra acústica, danza folclórica, teatro infantil, artes plásticas, grabado, dibujo artístico, inglés, serigrafía, actuación, danza folclórica, teatro infantil, artes plásticas, ¿cuál otra? Violín, canto los viernes, introducción a la guitarra los sábados, artes plásticas y caricatura, piano, pre-ballet, ballet infantil y esas son básicamente las clases que estarán disponibles por si le interesa para usted o para sus seres queridos, ¿no? En fin, oiga, ya se nos acabó el tiempo, muy rápido, la verdad. Solo nos resta agradecer enormemente que nos haya acompañado en esta segunda edición de AFN Político y algo más, y recordarle la invitación para que nos acompañe hoy por la noche en Los Reporteros del Barrio también salen de noche. Hoy estaremos platicando con René Mendívil Acosta, exdiputado local por el Partido Revolucionario Institucional, ex dirigente estatal de ese partido. La cita es a las 9 de la noche. Que tenga usted una tarde extraordinaria, que tenga buen provecho. Nos vemos más noche.